Ya que estamos, lo grabamos, total. ¿Qué más da? Bueno, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Tuvimos un paréntesis más o menos largo por Mm. algunas cuestiones burocráticas que hubo que atender. Así que bueno, esperemos que de aquí en más le volvamos a dar continuidad al asunto. Bueno, antes de arrancar con esto de hoy, que es Mark Strand, como yo sé que acá está lleno de artistas y de gente iba a decir del espectáculo, pero digamos de la cultura, mejor, ¿alguno tiene algún evento que promocionar, alguna cuestión de esas? Háganlo ahora, ¿eh? Así, Callen para siempre, ¿qué? o callen para siempre. Sí, bueno, tampoco para siempre, pero bueno, ahora es el momento. 1 de diciembre, en el Teatro Regina, flamenco. 1 de diciembre en el Teatro Regina, Flamenco. flamenco. ¿De qué se trata? ¿Vas a Está bailar vos? servido. Sí. Bueno, acá, vea, vamos a ir a verla bailar Sola flamenco. no, un montón. Bueno, pero así que bueno, viernes entonces, ¿qué día? Día a día, ¿cómo es el día y la hora y todo eso? Diciembre, 18 horas creo que es. No sé bien la hora. Creo que dice la profesional de la radiofonía argentina. Más o menos a las 18 pueden Más ir. o menos a las Sí, 18 horas empezará el espectáculo. perfecto, flamenco, muy bien. Bueno, Bueno, ahí está yo tengo pasado. para invitar a Ah, una muestra sobre Puccini, al que le ajá, interesa la ópera, aunque es una muestra, que de la que yo soy curador, bien, es gratis, del Museo de Arte Decorativo, ahí en Libertador y Austria. De miércoles a domingo de 13 a 19 está abierto el museo. Y ajá, el día 8 que es 8 de noviembre, que es viernes, va a haber un concierto gratuito también ahí a las 18. Pero la muestra está hasta el 15 de diciembre, se puede ir cualquier día al museo, recorrer el museo, que es gratuita la entrada, y y en es uno de muy los lindo, sí, sectores sí. hay una muestra, es muy lindo, hay una muestra sobre la relación de Puccini con la Argentina, pues son los 100 años de la muerte de Puccini y hay celebraciones en todo el mundo. Así que están Muy bien, invitados. perfecto. Repetilo del concierto, Daniel, así el día y la El hora. conci- Ahí en el museo tenemos varios conciertos, pero el próximo es el viernes 8 a las 18. Es un concierto con arias y fragmentos de Puccini. Bien, perfecto, entonces trataremos de estar allá. Bueno, yo quiero pasar por mi parte un pequeño chivo también de parte de Virginia, que ahora el jueves que viene se hace el encuentro mensual del aparejo, ¿no? En el que Virginia entrevista siempre a algún poeta, algún escritor. En este caso va a estar Mónica Sifrin, ¿no? Nada menos. Y es ahí en la Biblioteca Carriego, en la calle Honduras, más o menos. Bueno, búsquenla por ahí. Es el jueves a las 18 horas. Así que bueno. Eso es lo que tengo yo de mi parte. Yo personalmente yo mismo no tengo ninguna cuestión que ofrecerle, ni gratis, ni nada. Les aviso ya bueno, ya que estamos. A mediados de noviembre, segunda semana, vamos a arrancar con este ciclo de autores rusos que habíamos hablado en algún momento, ¿se acuerdan? Así que ya mañana o pasado van a recibir un poco más información de ese tema, ¿no? Vamos a hacer ese ciclo que va a ser de 4 encuentros y con eso vamos a cerrar los ciclos de este año, digamos. Esto seguramente lo vamos a seguir haciendo los domingos y después Dios dirá dónde estamos, qué hacemos y cómo estamos el año que viene y veremos cómo seguimos. Así que bueno, listo. Entonces, sí, Otro vea, chivo. El viernes que viene sí, abro un espacio en la Radio Sónica. abrís tu También, espacio. sí, un espacio mío también. Ya Muy tengo bien, uno en AM10 y otro en la Sónica en la ahora. Voy ampliando. Sónica. La Sónica es esa que está en Mitre, ¿no? ¿Sigue No, estando ahí? está Ah, en no. 194, creo que es, si Sí, no me no, pero equivoco. digo en la calle Mitre, acá en... No, en Avenida Callao Ah, 194. Callao 194. Ah, bueno, perfecto. ¿Y se llama el espacio? ¿Cómo se llama? Por ahora estoy viendo entre... Ay, hoy Pues te teníamos que agarré votar. toda en borrador, te agarré. No me decís el Y horario todo, del flamenco, no me decís nada.
Bueno, Ahí vamos a hacer Claro, veo. un... no sabía que ibas a abrir hoy justo domingo con estos temas y bueno, me agarraste un poquito Sí, bueno, desprevenida. listo, está Más para bien. que algo. Vamos a hablar con el Bueno, productor después a básicamente va ver. a ser el viernes de 16 a 17 horas. Ah, bueno, Radio perfecto. Sónica, y ya te digo cómo se va a llamar el programa, de acuerdo a lo que hayan votado la gente. Ah, bueno, mira Eh, qué bien, qué democrática. De sí, no acuerdo a lo que sé. haya votado la gente, vos le vas a poner después el nombre que a vos se te antoje. Me parece muy bien. Arte y actualidad o cultura y contexto puede Bueno, llamarse. ¿cómo son las dos alternativas? Ya Cultura y arrancamos, ¿eh? contexto Sí. o arte y actualidad. Tengo 23 votos en uno y 28 en otros. Vamos a ver. ¿Se admiten votos ahora acá mismo en vivo? ¿En vivo cuál decís vos? ¿Cultura y Cultura y contexto? contexto, cultura y contexto. Bueno, Bueno, digo lo yo. tomo en cuenta. Sería Tómalo en cuenta. Sí. que alguna vez Como se siempre que me cumpla. tuviste, me tomaste siempre muy en cuenta. ¿Qué va a No, ser? pero Sí. invité a mi programa. Sí, no me Yo te invité. invitaste, no me invitaste, todo fue de palabra. No hablaste con mi Bueno, representante, no hablaste con mis editores. cierto, con la prensa tuya tengo que Yo no hablar. manejo personalmente mi agenda. Bueno, Estuve dando unas vueltitas por ahí. bueno, Si acá me está. bancás, bueno, vos arrancá y Hay yo alguien que me está llevo el ahí, mate. bueno, qué sé. Sí, Y arrancá después me nomás que. tengo que volver para cambiarme. Estoy con Sí, está ropa bien. entre casa. ¿Te parece bien? Ahora eh, tengo Vamos a cuaderno, silenciar el lapicera. momento. ¿Qué es eso? No sé, una Sin filtrar. intervención falta. Ahí está, bueno, ya está, ya pasó, ya quedó toda Ahora arreglada la sí. situación. Hola. Ahí está Lili, mirá, ¿qué haces Lili tanto Hola, tiempo? hola. No podía Lili, entrar. No podía entrar. Bueno, ¿Qué tal? eh, vamos a saludar especialmente, que acá la estoy viendo que acaba de entrar, a Teli Así Dickerman, que es, hace un montonazo que no la veíamos. es Este, cierto. así que No sé bueno, por qué, mi hijo me arregló algo y aparece la palabra Gabri, pero no no soy importa, yo, igual Teddy Dickerman. yo soy Sí. visual, así que te tengo bien calada, Ah, ¿viste? Muy bien, Bueno, una alegría que estés acá, Teli, sí. de verdad. gracias, Así que gracias. bueno, y Lili, ¿vos tenés algún evento, alguna cosa que promocionar? Dale, porque estamos, viste, Recién, ayer fue la última función de la indigna señora B, así que, no, ya les voy a decir, pero no, ahora no, ahora, hoy es mi placer de estar aquí con ustedes, tranquila, bueno, escuchando sin tener mucho que hacer, perfecto. Bueno, en los últimos disfrutando. 10 minutos vamos a hablar un poquito de Mark Strand y que quédese tranquilo. Bueno. Arrancamos entonces. Yo traje otra vez. Nosotros a Mark Strand lo vimos en o un poco lateralmente, lo vimos en alguno de los ciclos que hicimos, seguramente de poesía. Estoy seguro que lo hicimos, ¿no? Pero bueno, Mark Strand es un poeta, que nació en Canadá, es un poeta norteamericano en realidad, nació en Canadá, pero bueno, toda su vida, digamos, profesional la desarrolló en Estados Unidos, básicamente dictó clases en un montón de universidades de Estados Unidos, nació en el año 34 y murió en el año 2014, ¿no es cierto? Y bueno, y es un poeta que a mí particularmente me encanta, me gusta muchísimo, es un poeta que yo traduje bastante, eh, lo cual es un placer doble, porque antes de haberlo traducido ya me gustaba, después cuando yo entré directamente a sus textos originales, me parece un autor extraordinario, ¿eh? Que bueno, yo creo que es bastante conocido, no sé si muchísimo, pero bueno, más o menos se habla de Mark Strand. Acá Roxana me parece que es del club de fan, ¿no? De Mark Strand, o me da la impresión, sí, ahí está. Este, y vamos a ver, yo seleccioné y los subí por ahí, les mandé un puñado de textos, no los vamos a ver todos. sí, Algunos se los puse también a modo de curiosidad. Yo quiero decirles, traduje todos estos textos, los traduje yo, menos los dos últimos, que es un texto que habla de Borges,
y es una especie de ficción que él escribió sobre Borges, y hay una traducción que hizo Strand de español al inglés de un poema de Borges también, a modo de curiosidad, ¿no es cierto? Porque Borges era un autor que Strand admiraba muchísimo, ¿cierto? A partir de cierta generación ya de escritores, sobre todo de estos norteamericanos que nosotros estamos viendo, ¿no? O que vimos tantos, ¿no? A partir ya de cierta generación, la presencia de Borges se nota en alguna de estas retóricas de estos autores. Bueno, y Mark Strand en este caso fue un poeta que empezó, su primer impulso, digamos, fue estudiar artes plásticas. Es un era un gran entendido en pintura, él mismo tiene pinturas, pintó bastante, digamos, hizo algunas muestras, ¿no? Ahí si ustedes buscan por la red van a encontrar algunas obras de Mark Strand, pero después dejó y se decantó directamente por la poesía. Él venía de una familia bastante acomodada, el padre era empresario, y no, a los padres no, el padre sobre todo no, que se dedicara a la pintura, no le gustaba demasiado, obviamente, era como que tenía que seguir la cuestión de la familia, pero después le dio otra noticia peor, dejaba la pintura para dedicarse a la poesía, o sea, peor imposible. Estas cosas pasan en las familias, ¿no es cierto? Así que bueno, y se dedicó directamente a la poesía, pero siempre él siguió con el tema de la pintura, de hecho, alternativamente él pintaba, pero además tiene mucho escrito sobre pintura. Él tiene un libro dedicado a Hopper, al gran pintor norteamericano, ¿no es cierto? Hopper, aquel famoso ya lo tenemos aquí en el Hopper, no vamos a abundar demasiado, ¿no? Aquel pintor de la vida urbana, ¿no es cierto? De la soledad urbana, un pintor bastante minimalista, muy atractivo. Aquel de que están esa pareja que está en un bar a la noche, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben quién es Hopper. Y tuvo una gran admiración por Hopper. Y bueno, entonces escribió un libro que se llama justamente Hopper, en el que él analiza, no es la palabra, sino que escribe una serie de textos sobre 20 a 25 pinturas de Hopper. Él se sentía muy identificado con la poética, digamos, pictórica de Hopper. Y de hecho, yo creo que es algo que se nota, eso en su propia producción poética, ¿no? Él, es una retórica muy sobria, ya vamos a ver. Es muy lisa, muy sencilla, no hay grandes despliegues retóricos. Podemos calificarlo como un poeta minimalista, ¿no es cierto? Y que utilizó, o en todo caso ejerció o explotó algunas técnicas del surrealismo, no siendo él mismo estrictamente un surrealista. Este, y acá podemos decir algo acerca de este gran malentendido que hay siempre cuando se habla de surrealismo, ¿no? El surrealismo, en todo caso, fue un método o fue una serie de métodos que posibilitaron a otros artistas que no fueron precisamente los mismos surrealistas desarrollar un montón de cosas que tal vez sin la aparición de los surrealistas la cosa hubiera ido para otro lado. Él reivindicaba ciertos métodos surrealistas, eh, por ejemplo, el disparo aparentemente caótico de ciertas imágenes, pero este, eh, Strand no se queda, digamos, en el mero artificio surrealista, sino que sus textos apuntan a un cierto referente, a un cierto sentido, aunque nosotros tal vez no terminemos de hacernos cargo del todo de qué es lo que está queriendo decir. Pero lo que sí es un autor muy climático, un autor que transmite o modifica, digamos, el estado de ánimo del lector, con cosas que no son demasiado este, claras en el sentido de tener un significado. Sí son clarísimas las imágenes que utiliza.
es un gran detallista. Él toma dos o tres imágenes y les da una nitidez impresionante y esa misma nitidez con que él ilumina esas imágenes hace que el trasfondo, donde se mueven esos personajes, sea bastante oscuro, hasta tenebroso, diría yo, en algunos momentos, y en todo caso, van generando como un paisaje amenazador, ¿eh? Estos personajes se mueven sobre un fondo turbio, siempre, ¿no es cierto? Digamos, hay una impronta también bastante onírica en sus relatos, iba a decir, en sus poemas, ¿no es cierto? Ahora vamos a arrancar a leer uno o dos poemas. Yo no les di un orden estricto y la mayoría de los textos que yo elegí pertenecen que son poemas en prosa, en realidad no son estrictamente poemas así en el sentido vertical de la palabra, y pertenecen a un libro que se llama Casi Invisible, que es un libro que él publicó 2 años antes de su muerte, un libro de madurez, y me parece que en ese libro está todo Strand. Y son poemas en prosa, y son todos textos muy potentes, muy potentes. Casi todos los textos que vamos a ver acá, o por lo menos los que tienen ahí en el apunte, pertenecen a ese libro, ¿no? Casi Invisible se llama. Tiene unos cuantos libros publicados, se consiguen por ahí en digital, si ustedes los buscan, no van a tener demasiada dificultad en conseguirlos. El de Hopper, yo se los recomiendo, pues muy interesante también. Bueno, vamos a arrancar a leer algunos de estos textos. eh, Esto yo lo tendría que tener preparadísimo, acá lo tengo. Vamos a leer porque acá vamos a ver uno de los registros que se da siempre en Strand, pero que se dio más en un primer momento, ¿no? Y es un sentido un sentido del humor bastante patente, bastante explícito, por lo que hace Strand en general, lo mismo que Billy Collins y lo mismo que otros. Billy Collins es otro gran poeta que nos lo debemos, en algún momento lo vamos a abordar, que explotan la beta, digamos, humorística. ¿No? Dice acá Héctor que el de Hopper fue editado por Editorial Lumen, sí, es verdad. Lo que hace a través del sentido del humor en estos primeros poemas que vamos a leer es siempre distanciar una situación que es muy dramática, a través de una lateralización así en cierto modo humorística. Pero en definitiva lo que va a ir reflejando siempre Strand es una cierta soledad de los personajes. Son personajes que están solos, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar leyendo que se llama La pareja y dice lo siguiente, ¿no? El escenario es una estación del centro, la hora 3 a.m. Jane está sola en el andén, canturreando un requiem. Se apoya contra los azulejos, rebusca en su bolso algo para el dolor de cabeza que sigue empeorando. Fue a una fiesta aburrida y volvió sin su acompañante. Ahora está sola en el andén y el tren está demorado. La estación del subte está vacía, sórdida, siniestra, gris. Aparece un hombre bien vestido que se encamina lentamente hacia Jane. El hombre junto a ella: perdón, mi nombre es John. Espero no molestarte. Si es así, me voy. Anoche soñé que iba a conocer a alguien. Después de esperar 24 horas, me alegro de que fueras vos. Oh, ¿dónde están los vientos de la mañana? Oh, ¿dónde está el amor a primera vista? Un hombre viene de ninguna parte, tal vez sea el señor correcto. ¿Cómo saber la respuesta si uno ha esperado tanto? Un hombre viene de ninguna parte, probablemente es el señor incorrecto. Jane imagina el futuro y casi se descorazona. Se ve a sí misma como Europa y a John como Bonaparte. Caminan hasta la punta del andén, bajan tropezando a las vías, se quedan parados entre papeles y cajas vacías de cigarrillos. El viento sopla por el túnel. Ellos lo escuchan. El modo en que gruñe y silba los tiene embelesados. Jane contempla la oscuridad.
Es sorprendente que el sexo pueda resultar bueno cuando la mayoría de las veces se reduce a si uno debería o no debería. John mira su reloj. No podría estar más de acuerdo con vos. Y a veces surge la pregunta, ¿por qué lo decís? Se arrodillan uno junto al otro como si estuvieran en trance. Entonces Jane se levanta el vestido y John se baja los pantalones. Todos sabemos lo que pasa o qué es lo que hacen dos personas cuando una está encima de la otra haciendo la gran tarea. El viento sopla por el túnel tratando de alcanzar el cielo. James respira con dificultad y John empieza a suspirar. Soy profesor en Princeton. Dios sabe cómo, Dios sabe qué me condujo a esto. Tengo esposa y familia. Conocí la felicidad matrimonial. Pero la cosa se volvió rutinaria y sentí que estaba siendo falso. Cada noche en nuestra habitación quería estar en cualquier otro lado. ¿Cómo está el clima afuera? ¿Cómo está el clima adentro? ¿Es eso lo que lleva a estos dos al exceso y a los brazos del pecado? Son los niños de Eros, se mueven, pero no muy rápido. Quieren extender el placer, quieren que el momento dure. Lástima que no puedan oírnos, lástima que no podamos advertirles. El destino que los unió tiene otra sorpresa. Justo cuando llegan al máximo pico del esfuerzo, un tren local vacío los separa para siempre. Un tren local vacío, aullando en el aire mugriento. Una pareja muere en el subte. Las parejas mueren en todas partes. Ese es el texto. ¿Qué les parece? Bastante liviano, ¿no? Pone esta situación que podría haberse dado en cualquier otro lado y a lo largo de un poco más de tiempo, está toda, es como una sinécdoque, que está toda unida en un momento puntual y en un lugar puntual, ¿no es cierto? Con el resultado que tarde o temprano haya un tren o no haya ningún tren, se va a producir de todas maneras, ¿no es cierto? Las parejas mueren en todas partes, ¿no es cierto? Incluso en una estación de subte. O mueren en una estación de subte, pero igual iban a morir en cualquier otra parte. O sea, muy condensadamente, en cierto modo, con un tono liviano y humorístico, y muy rápido, es un poema que va a toda velocidad, está planteando toda una situación existencial. Este justamente es un poema que podría haberlo escrito tranquilamente Billy Collins, que tiene un registro muy similar a esto que acabamos de leer. ¿Mm? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Nada. Bueno, perfecto. Sí, sí, me parece, me hizo recordar mucho a las pinturas de Hopper, porque dos personas solas ahí en las vías podría ser esa Sí, soledad. Y además, bueno, lo habíamos leído, sí, y es narrativo, porque es una historia que está contando en realidad. es narrativo, efectivamente. ¿No? Sí, sí, sí. Claro que es narrativo. Es narrativo. En realidad, todos los textos ¿cómo es? De Strand tienen un punto narrativo, ¿eh? Lo que pasa que acá está la cuestión que tantas veces hablamos, o no sé si hablamos, o por ahí no lo hablamos, pero no importa. Está la cuestión esta de eh, cuál es el registro poético en todo caso. Un poema narrativo, ¿qué es? ¿Un poema? ¿Es una No, en el narración? sentido de que está contando. Sí, claro, está contando una historia. Con Daniel hablábamos algo de esto también, del tema ¿no? De lo narrativo en poesía y demás. Dice Josefina que le gusta el remate, claro que sí. Dice Sí, Aurelio que hay sí. un libro de Todorov ilustrado con una pintura de Hopper. Se llama curiosamente, no alcanzo a leer todo lo que dice el mensaje en el chat, pero bueno. Sí, bueno, claro. Lo que pasa que, bueno, volviendo a lo que decía Lili, el tema de lo narrativo. En poesía, lo narrativo es un registro más. O sea, no es que Claro, porque un no. poema sea narrativo deja de ser poético, pero No. ¿qué es lo que le da la densidad poética? En todo caso, es la velocidad a que está contada la historia. Es el
Es ¿viste? como Salir, cinematográfico, ¿no? Son escenas, claro, es una escena que se va exactamente. moviendo. Escenas muy veloces, ¿viste? Escenas que se resuelven rápidamente, en unos pocos minutos. Está bien con la Este, con la imagen del tren también. Esa exactamente, velocidad en claro. que las parejas mueren también. Y bueno, claro, exactamente, ¿no es cierto? Y todo eso también conforma en este caso, vamos a ver que en otros casos no tanto, pero en este caso, como dijo Lili, es bastante hopperiano en el sentido de que es una escena totalmente urbana, ¿viste? La mujer vuelve de una cita que falló, de una fiesta que no salió bien, qué sé yo, le duele la cabeza, están solos en una Son dos estación de subte. soledades, dos Exactamente, soledades. bueno. Dos soledades que tienen su momentito y después otra vez la nada, ¿no es cierto? A través del tren de un expreso vacío, por otra parte, que iba ahí, pasaba, y se lo llevó puesto. Bueno, este es uno de los textos que yo había seleccionado. Vamos a ver otro texto es un chiste también, básicamente, ¿no es cierto? Y de alguna manera también es un arte poética, no hay que tomárselo demasiado al pie de la letra, se llama El Nuevo Manual de Poesía. Y antes de leerlo yo voy a decir algo con respecto a algunos textuales que él dijo en algún momento. Él decía que él se consideraba parte, obviamente, o sea, ya estamos, en el siglo XXI, el tema de la globalización digital y todo eso hace que, en todo caso, las comunicaciones sean instantáneas, las influencias sean mucho más inmediatas. Y él decía que él se consideraba parte de un, digamos, de un registro poético, de un estilo internacional, ¿no es cierto? Es como que se va de alguna manera homogeneizando un caudal de influencias y que van dando unos ciertos resultados que son bastante similares en cualquier parte del mundo, ¿no? Este, con Strand estamos ante un registro digamos, ante temas menores, ¿no? Habíamos hablado en algún momento que a partir de la década del 50, 60, digamos, las aspiraciones o aquello a lo que apuntaba la poesía, se fueron achicando en el sentido de que ya no eran los grandes temas tradicionales, ¿no es cierto?, de la poesía, sino que se fue cotidianizando, no solamente a través de los temas que abordaban los poemas, sino también a través del lenguaje con que esos temas se abordaban, ¿no es cierto? El lenguaje se fue allanando, evidentemente. Es muy difícil hoy en día, aunque no imposible, encontrar algún autor que sea, digamos, que tenga un estilo más barroco, ¿no es cierto?, más complejo. Ahora la complejidad pasa por otro lado. Entonces Strand decía que él se sentía como formando parte de un estilo internacional, ¿no? Y él deliberadamente se corre, dicho por él mismo, ¿no? Y se ven los textos, de cualquier expresión demasiado patética, es decir, demasiado sentimental. Entonces se corre del sentimentalismo, ¿no? Y apuesta por una expresión mucho más austera. Por eso yo decía que era un poeta minimalista. Del minimalismo habría que hablar también un montón de cosas, ¿no? Pero, digamos, dentro de lo que es, lo que podría ser un minimalismo, Strand es uno de los más contundentes, uno de los que mejor lo maneja, porque no es que simplemente son textos esquemáticos o son textos monosilábicos, no, son textos breves en realidad. Y más que breves son textos concisos. En ese sentido, es un minimalista. Vamos a leer en el que él hace algunas reflexiones acerca de la poesía. Es un chiste de todas maneras, ¿no? Dice lo siguiente, pero algunas de estas cuestiones nos pueden servir también a nosotros. Dice, es una serie de ítems, ¿no? Dice, si un hombre entiende un poema, tendrá problemas. Si un hombre vive con un poema, morirá en soledad. Si un hombre vive con dos poemas, será infiel a uno de ellos. Si un hombre concibe un poema, tendrá un hijo menos. Si un hombre concibe dos poemas, tendrá dos hijos menos. Si un hombre lleva una corona sobre su cabeza cuando escribe, será descubierto. Viene en tándem con el que sigue. Si un hombre no lleva una corona cuando escribe,
no engañará a nadie salvo a sí mismo. A mí esas dos cláusulas me parecen bien Bueno, interesantes, ¿no es cierto? Este, son para pensarlas un poquito, no demasiado tampoco, ¿no? Pero es verdad. Y bueno, conocemos a unos cuantos que escriben, al momento de escribir tienen una corona puesta en la cabeza, ¿no? Este, y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Cuando sucede eso, dice, será descubierto, y efectivamente se nota, se nota que el tipo escribió con una corona en la cabeza. Ahora, si un hombre no escribe con una corona en la cabeza, no conocerá, no engañará a nadie. O sea, también es un defecto ese, no llevar una corona en la cabeza cuando uno está ejerciendo el oficio. ¿Cómo se soluciona esa contradicción? ¿Y de qué corona, de qué clase de corona estamos hablando? Ahí hay una sutileza que me parece bien interesante, porque digamos, de alguna forma, el hecho de, sin ponernos místicos ni misteriosos, ¿no? Pero digamos, por lo menos la tensión que implica tomarse el oficio en serio, amerita que por lo menos nos vayamos a lavar las manos antes de agarrar la lapicera y la libreta, ¿no? Como un acto de cortesía para con el oficio. A eso le podemos llamar también ponerse una especie de corona, ¿no? Algo tenemos que tener de especial, por lo menos en el momento en que estamos tratando de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si no llevas una corona, tampoco vas a convencer a nadie. Me parece interesante. Tampoco es para explicarlo demasiado, ¿no? Es un lindo chiste eso. Dice, si un hombre se enoja con un poema, será despreciado por los hombres. Si un hombre continúa enojado con un poema, será despreciado por las mujeres. Si un hombre denuncia públicamente a la poesía, sus zapatos se llenarán de orina. Si un hombre abandona la poesía por el poder, tendrá un montón de poder. Si un hombre se jacta de sus poemas, será amado por los tontos. Si un hombre se jacta de sus poemas y le encantan los tontos, no escribirá más. Si un hombre ansía atención para sus poemas, será como un idiota a la luz de la luna. Si un hombre escribe un poema y elogia el poema de un colega, tendrá una hermosa amante. Esto también es otra cosa para pensar. Este, mm, es tan difícil para un tipo que escribe un poema elogiar el poema de otro, ¿no? Pero bueno, el premio en todo caso es tener una hermosa amante, por ahí vale la pena hacer el sacrificio. Si un hombre escribe un poema y elogia demasiado el poema de un colega, hará que su amante se aleje, ¿no? Si un hombre reclama el poema de otro, su corazón duplicará su medida. Si un hombre deja que sus poemas anden desnudos, temerá a la muerte. Si un hombre teme a la muerte, será salvado por sus poemas. Si un hombre no le teme a la muerte, será salvado o no por sus poemas. Si un hombre termina un poema, se bañará en la estela vacía de su pasión y será besado por la hoja en blanco. ¿Mm? ¿Qué les parece? Es una serie de pequeños aforismos chistosos, pero eh, digamos, sin tampoco tomárselo demasiado en serio, me parece que nos está diciendo en definitiva qué cosa tan jodida, ¿no es cierto? Es la poesía, ¿viste? Porque son todos pequeños equilibrios, ¿no es cierto? Muy sutiles, ¿viste? Que uno no termina de quedar bien parado ante ninguna de estas situaciones, ¿viste? Te pasás un poquito para aquel lado, va a suceder una calamidad, ¿viste? Si te quedas demasiado en el molde, también, ¿viste? Esto es en definitiva una manera de sentir, digamos, para no hablar de la poesía, porque si no parece que somos sacerdotes de la palabra, cosa que está lejos de nuestras pretensiones, ¿no? Pero digo, de cualquier arte, de cualquier cosa o de cualquier oficio,
que uno ejerza más o menos con algún tipo de pasión o de responsabilidad, ¿no es cierto? O de tomarse las cosas un poco en serio, ¿no? Este, porque hablar de qué le importa, qué le importa a nadie lo que le suceda a un poeta, que es una cosa que prácticamente no existe. Pero sí, en el hecho de el oficio. El oficio es eso, ¿viste? El oficio tomado en serio, nos hace poner en situaciones que están siempre al borde, ¿no? Siempre, es muy delicada la diferencia entre lo que es muy malo y lo que es muy bueno, ¿no? Y a veces nunca la sabremos, ¿no? Bueno, este es Mark Strand, digamos, en su fase así un poco más, más chistosa, más expansiva. ¿Y vos, Daniel, querías decir algo? Sí, a mí me gustó ese díptico sobre la corona o no corona del poeta y tus comentarios, porque me parece que habla un poco de la imposibilidad de la poesía en términos absolutos, ¿no? Como que en realidad es un oficio imposible, que uno vive en la vecindad de eso, digamos, ¿no? Uno se acerca, pero en definitiva nunca lo logra del todo porque o sos descubierto o no convences a nadie, digamos, ¿no? O estás demasiado ahí o directamente no estás. Lo que no me convencen tanto, y te quería preguntar, porque hiciste un comentario, es esto de escribir un poema y elogiar el poema del otro, ¿no? Porque Mm. eso, digamos que es difícil o es imposible, no sé, hiciste una observación de ese tipo. A mí me gusta más la idea de Borges, de que en realidad el poeta colabora con, digamos, le agrega una línea a un gran poema que se viene escribiendo desde hace siglos y que en Sí, realidad, digamos, la obra no es propia, sino que la obra está ahí y uno le puede agregar algún verso más feliz, menos feliz, olvidable o no. Entonces uno digamos, nunca puede elogiar no, o desestimar la tela de otro porque en definitiva es la misma obra, digamos, en las que todos colaboran con mayor o menor eficacia, ¿no? Pues ese no me convenció tanto como reflexión, salvo que haya un humor que yo no lo pesque, digamos, yo ¿no? creo que sí. O sea, mira, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís y estoy de acuerdo con lo que decía Borges también, por supuesto. Digamos, podemos decir que toda la literatura, si vos querés, para que estamos hablando de eso, ¿no? Es obra de un solo autor, que si querés llamarlo el Espíritu Santo, viste que Borges le gustaba hacer Sí, esas cosas, bueno, no importa, o en todo caso la tradición, es una línea más que uno agrega a la tradición, de la cual saca su propio material también para agregar esa línea, obviamente. En eso yo teóricamente estoy perfectamente de acuerdo, yo creo que es así. Ahora, cuando a mí me sacás a la cancha, con una lapicera y con un papelito, ahí la cosa cambia, ¿viste? Porque ahí ya estoy comprometido yo física. Digo, hablo de mí para no involucrar a nadie más, ¿no? Yo me pongo de mal ejemplo acá, que de hecho lo soy. Pero digamos, la cuestión esta de el poeta en actitud, el poeta o el tipo que está escribiendo con actitud, ¿viste? Con voluntad y con pasión, si vos querés, es muy sanguinario, ¿viste? Es muy sanguinario, ¿viste? Y uno, sobre todo, es sanguinario con respecto. Por eso es la clara del tipo que escribe, que está escribiendo un poema. No dice un lector cualquiera, sino el lector que también escribe, ¿no? Eso es lo que dice Strand. Digamos, ese poeta lector, digamos, le cuesta muchísimo en un primer momento, yo digo, sobre todo cuando el tipo está plasmando, lo último que tiene en la mente es que es parte de una obra colectiva y que es parte de la tradición. Yo cuando estoy haciendo las cosas, ¿viste? Estoy inventando todo de nuevo, ¿viste? Y me molesta bastante que mi vecino escriba mejor que yo, ¿viste? O que a mí me parezca que escribe mejor que yo, ¿viste? O porque yo estoy aturdido en lo que estoy haciendo, ¿viste? No quiero saber nada con ningún otro tipo, ¿viste? Soy bastante, en ese sentido, bastante grosero y bastante primitivo, digamos. Después sí, cuando ya bajé los decibeles, empiezo a hablar de la tradición, de que somos amanuenses del Espíritu Santo, no hay ningún problema. Después se reconoce, o sea, no lo está, me parece a mí que es un chiste, no lo está poniendo como algo definitivo eso. O sea, es la actitud esa de, viste, del jugador que está jugando,
movido por la adrenalina de lo que está haciendo en ese momento. Me parece a mí, ¿viste? Pero no más que eso. Pero sí, que por supuesto, tiene razón Borges y tenés razón vos en el comentario. ¿Eh? Así que bueno, eso, nada más. ¿Se escucha bien? Me parece que nos quedamos colgados. A ver ahora. Hola, hola. Se corta. ¿Se cortó? Ahí se escucha mejor. Ahí Ahora entró de sí. nuevo, ¿no? A ver ahora. Hola. Hola, a ver ahora. ¿Se escucha? Hola, hola. A ver si se escucha Muy ahora. bien, se Ahora escucha parece bien. que Bueno, sí, medio se cortó acá. Háblenme, díganme algo. A ver si Congelado está complicado el asunto, ¿no? A ver ahora. Escucha, lo que pasa es que la imagen la está imagen, congelada. Yo claro. escucho, pero no Y así Parece aparece. empezó mala antes. A ver, señal. le voy a sacar el video. Conviene sacar la imagen a Sí, le voy a sacar señal. el video A así. veces lo Sí, haces. sí. A ver ahora. Por Sí, se ahora se escucha oye bien. bien. Se, Sí, se oye, se se oye escucha bien. bien. Se oye bien, bueno, listo. Se Igual, oye. viste, le saco el video, total, muchos no se van a perder. Así que bueno, listo. Entonces, bueno, de eso decíamos nada más con respecto al tema este de estos chistes que hizo Strang con respecto a la poesía, ¿no? Después, ahí tienen otro, que este lo vamos a saltear, y vamos ahora a leer dos o tres textos de este libro que yo les decía, que se llama Casi Invisible. ¿Eh? Em, Vamos a leer este que dice acá. A ver, ¿me escuchan ustedes ahora? Hola, ¿me escuchan? Se escucha, pero vení, modular. A ver, vamos a ver si podemos hacer alguna cuestión acá. Le voy a cambiar la conexión a esto. Momentito, a ver si podemos. A ver. A ver si se escucha ahora. Sí, ahora sí, está Sí, mejor. sí, Bueno, sí, mejor. perfecto, perfecto. Sí, porque cambié la conexión, ¿viste? Porque no iba ni para atrás ni para adelante. Bueno, listo. Vamos a leer otro entonces.
de aquel libro que yo les decía, este que se llama Melancolía Hermética. Este libro es una especie de, tiene una impronta bastante onírica, ¿no es cierto? Es un libro muy oscuro, en el que se habla bastante de la muerte o de una especie de estado así intermedio, viste que a mí me hace acordar en algunos aspectos, no sé si alguno lo leyó, el libro tibetano de los muertos, ¿no es cierto? Hay personajes que se mueven por lugares que no se sabe muy bien qué son ni dónde son, ¿no es cierto? Es muy climático. Vamos a leer este que se llama Melancolía Hermética y dice así: digamos que llegó la noche, que el viento se calmó, que los árboles azul verdosos se volvieron grises, que las montañas de hielo pulidas bajo el rostro estropeado de la luna parecen fantasmas inmóviles a la distancia, y los rayos débiles de la luna fluyen hacia el cuarto en el que, sentado ante una mesa, contemplas un vaso de whisky, el cuarto en el que estuviste durante tanto tiempo que la noche, tan quieta, tan patente, se convirtió no solo en tu día, sino en la totalidad de tu vida. Y digamos que mientras estás ahí, el sol verdadero, salió, y eso te hace pensar que lo que hiciste de la noche fue solo una posibilidad, una indolora y enrarecida forma de la desesperación que de continuar podría llevarte a una conclusión no deseada, y te das cuenta de que las palabras que elegiste no fueron las apropiadas. Nunca fuiste la persona que suponían que eras. Ahora digamos que en la casa hay un arma cargada y jugás con la idea de usarla y te decís, dale, pégate un tiro. Pero tampoco aquí las palabras son las apropiadas, así que como hiciste tantas veces, las corregís antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué les parece ese texto? Fíjense cómo el tipo va poniendo una situación aparentemente real, de un potencial suicida, pero es una cosa que se puede corregir, porque está también, esto cae dentro del oficio de lo que es la escritura, En la ¿viste? Bueno, escritura. exactamente, esto no sirve, lo corregimos, ¿viste? Tachamos acá, lo podemos corregir antes de que sea demasiado tarde. Entonces, por un lado tenés la sensación esta de que es una cosa tremenda lo que está contando. Es muy angustiante esta situación que él está más que contando, la está pintando, ¿no? Pero por otro lado, está homologado con el oficio de la escritura, ¿eh? Todo se puede corregir. Antes de que sea demasiado tarde. ¿M? Entonces, el oficio es lo que te permite, en todo caso, saber cuándo estás llegando al límite y cuándo va a ser demasiado tarde, porque además de esto es una situación vital. A mí es un texto que me encanta, son textos raros, y todo el libro es así, son pequeños poemas, o sea, no son mucho más largos los que siguen que este que acabo de leer, y todos describen una situación puntual en el que no hay nombres, no hay apellidos, no hay nombres de lugares, está todo sin referenciar, ¿no? Y es como una larga sucesión de sueños o de pesadillas, si uno quiere, ¿no? Este a mí me parece un gran texto, y porque además en casi todos los textos va a estar el tema de la escritura o del oficio o como uno quiera llamarlo, porque en definitiva, bueno, podés corregir esas palabras como hiciste tantas veces, claro, obviamente, es el oficio. Pero este oficio también excede la literatura, apunta un poquito para otro lado. Vamos a leer otro también del mismo libro. Estoy picoteando así, un poco desprolijamente, ¿no? ¿Dónde estamos? Momento. Este que dice una carta desde Tegucigalpa. Acá sí, acá va a nombrar a un personaje, pero no tiene mayor trascendencia eso. Dice lo siguiente: querida Henrietta, ya que tuviste la deferencia de preguntarme por qué dejé de escribir, acá viene otra vez el tema de la escritura. Voy a tratar de responderte lo mejor que pueda.
En los viejos tiempos, mis pensamientos eran como pequeñas chispas que brotaban de la penumbra de mi conciencia. Yo los transcribía y página tras página brillaban con una luz que yo llamaba mía. Sentado ante mi escritorio me asombraba de lo que estaba sucediendo, hasta cuando veía que las luces se esfumaban y que mis pensamientos se convertían en tenues evocaciones insignificantes, yo seguía asombrado en el crepúsculo de tanta promesa. Y cuando desaparecían, como inevitablemente ocurría, estaba dispuesto a empezar de nuevo, dispuesto a sentarme en la oscuridad durante horas, a esperar, aunque más no fuera una simple chispa, aún sabiendo que no arrojaría casi nada de luz. Lo que entonces no entendía y lo que ahora entiendo demasiado bien es que las chispas traen con ellas el deseo de ser liberadas de la carga de tener que brillar, y es por eso que ya no escribo, y es por eso que la oscuridad es mi libertad y mi felicidad. ¿Mm? El- Decía Wallace Stevens, el poeta es un dios, el joven poeta es un dios, el viejo poeta es un vagabundo, ¿viste? Este tipo que ya está de vuelta, insisto que este libro apareció 2 años antes de la muerte, a mí me transmite esta sensación de, porque esto igualmente, o sea, está bien, ya no escribo, menos mal que ya no escribe porque escribió esto, ¿no? Para decir que ya no escribía, pero digamos, esa es la trampa, ¿no es cierto?, de los escritores. Y es muy interesante cómo hace la crítica del oficio, dice alguien por acá. Pero digamos, a mí me transmite es como una sinceridad. Y cuando digo sinceridad, no digo que el tipo me esté diciendo la verdad tampoco. A mí la verdad no me interesa mucho, sino que me convence lo que dice, aunque sea mentira. O sea, a mí me da la sensación de que las cosas son así. Yo le creo que ya no escribe por esas cuestiones, aunque sé que sigue escribiendo, porque de hecho estoy leyendo lo que acaba de escribir para dar cuenta de eso, ¿no? Pero en sí lo que está contando, ¿no es cierto? Lo que le pasaba antes con esas chispas, ¿eh? Y lo que le pasa ahora, ahora que ya sabe cuál es la naturaleza de esas chispas, ¿no? Bueno, es un tema, ahí tenemos algo, ¿no es cierto? Eso a mí me llega de alguna manera, con la contundencia de una noticia. Y además, cuando uno va leyendo más y más textos de Strand, uno se familiariza mucho con este tono, sobre todo, ¿cierto? Que es un tono eh, que no promete nada y tampoco tiene por qué cumplir con nada. O sea, no promete, pero cumple porque el tipo es eficaz, ¿no es cierto? Pero, digamos, no nos lleva a ninguna parte, no aprendemos nada. Al contrario, nos pone en situaciones que están casi que nos ponen como en un camino de vuelta ya de muchas cosas de las que nos sucedieron. Vamos a leer otro, ¿m? Que se llama El enigma de lo infinitesimal. Dice, los has visto al ocaso caminando por la orilla, los has visto parados en los umbrales, apoyados en las ventanas o montados en el borde de una sombra que se mueve con lentitud. Amantes de lo intermedio, no están acá ni están allá, no están adentro ni afuera, pobres almas empujadas a la experiencia de lo imposible, incluso de noche, tirados en la cama, con un ojo cerrado y el otro abierto, procurando capturar el último segundo de la vigilia y el primero del sueño, para morar en esa tierra de nadie, en ese lugar espléndido, para contemplar, como solo un Dios podría hacerlo, la luminosa conjunción de nada y todo. ¿Mm? Esto tiene una estructura narrativa también, como decía Lili, bueno, todo lo que leímos. Pero ¿qué pasa con esa narración? ¿Qué es lo que nos está narrando este hombre? No sabríamos decir qué es lo que nos está narrando. Estos personajes, ¿quiénes son? Los vimos acá, los vimos allá, los vimos más allá, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo qué. Este, no sabemos, no sabemos, y sin embargo es un texto muy eficaz. Entonces, cuando hablamos de narración o de poemas narrativos, o sea, yo por un poema narrativo entiendo esto. Es decir, hay una
cierta trama, hay unos ciertos personajes, pero si el poema se agotara en contar cosas que le suceden a los personajes a través de una trama, sería directamente una narración, pero el golpe poético está en tramar o en narrar algo que está girando en el vacío, ¿no es cierto? Que en definitiva tiene un trasfondo que no sabemos cuál es. O sea, en realidad no es una historia lo que nos está contando. Nos está narrando algo, pero no es una historia, es otra cosa. En todo caso es un clima. Esta gente se está moviendo como en un limbo. Claro, que uno después se puede identificar, puede hacer la traslación metafórica y decir, bueno, no, en realidad está hablando de la condición humana, y yo qué sé de qué está hablando. O sea, a estos personajes me los creo como personajes. O sea, no es que yo me identifique con ninguno de ellos, ni que sienta que esto me está pasando a mí. O sea, a mí me transmiten, digamos, la emoción. La emoción es una palabra espantosa. Me transmiten el thrill, ¿no es cierto? Me transmiten el cable pelado de lo que estos personajes están sintiendo. Y eso es algo que el mismo Strand decía que le producían a él los cuadros de Hopper. ¿Eh? Él decía, bueno, está bien, Hopper, o sea, no es, o sea, decir que Hopper está representando simple o está presentándonos la soledad de las ciudades norteamericanas, es quedarse corto. Este, decir que el tipo estaba haciendo un registro, digamos, de su época, es quedarse corto. Con Hopper pasa lo mismo que pasa con estos poemas narrativos. Obviamente, en un cuadro de Hopper hay una historia o está el germen de una historia, pero que no se sabe nada, no se sabe mucho más. Es pura transmisión de algún tipo de golpe, ¿eh? Hay algo que nos golpea, pero no porque nos sintamos identificados con esos personajes. Es algo que sucede. Y eso es el golpe poético. ¿Mm? La poesía está en la misma poesía, está en la literatura, está en la escultura, está en la pintura, está en la música y está en cualquier cosa que uno haga en la vida, y se lo tome más o menos en serio, ¿no es cierto? Entonces, este tema de lo narrativo en un poema tiene que ver con eso, o sea, vale la poesía narrativa en cuanto es una narrativa que está girando en el vacío, que no va para ningún lado, no nos va a enterar de nada en todo caso. Nos va a hacer meter en un estado de ánimo, en un clima, en una cierta niebla. Eso es La lo que... conjunción de nada y todo, lo que dice él. Bueno, ahí está, ¿viste? Pero vos no podés Luminoso. decir, claro, vos no podés decir de qué está hablando exactamente, y no se sabe, ¿viste? No se sabe porque, bueno, a cada uno le resonará de una manera distinta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y bueno, Mark Strand, este es el registro de Strand, este es el último Strand, y me parece que es un tipo que fue evolucionando, porque uno cuando envejece, inevitablemente, y yo creo que empeora, ¿no? Bueno, para mí en el caso de Strand, este mejoró, digamos, se puso cada vez más afilado, más contundente, ¿no es cierto? Y está el tema que quiero volver sobre un aspecto, ahí tienen más texto, ¿no es cierto? Vamos a ir ya cerrando con esto, pero digamos, el tema del surrealismo, ¿no es cierto? ¿De qué manera este, los métodos surreales? Hay una cuestión con el surrealismo, sobre todo si uno lo piensa desde el lugar del surrealismo en pintura, ¿no? Sobre todo, o de eso tan global que podemos meterlo como surrealismo, y incluso en algún precursor del surrealismo, como fue Giorgio de Quirico, por ejemplo, si ustedes tienen presente cuadros de Giorgio de Quirico, ¿no es cierto? Cada tanto hablamos, ¿no? de estas cuestiones. Y está esta presentación de las imágenes en De Quirico, que son de una nitidez apabullante, ¿eh? Y también como Hopper, son imágenes de que transmiten una sensación de soledad
y de desamparo absoluto. ¿Eh? Si bien De Quirico no era estrictamente un surrealista, sino que es una especie de precursor, pero bueno, vale lo mismo. O sea, hay un manejo de la luz, de la nitidez de la imagen, ¿no? Que lo saca del plano realista. O sea, hace que, o sea, esa misma nitidez que aparece en un cuadro de Quirico, esa precisión, tanto de la luz como del dibujo, hace que esas figuras que uno ve ya no estén en la realidad, sino en una cuestión que va más allá de la realidad o que no es la realidad cotidiana. Ese es el, digamos, el zoom surrealista en cuanto al golpe pictórico. Uno. Y acá pasa lo mismo con estas figuras retóricas que utiliza Mark Strand y otros tantos poetas, ¿no es cierto? Que al iluminar con excesiva nitidez ciertos detalles, ciertos pasajes de la escritura o ciertos personajes que quedan en el anonimato de todas maneras, pero cuyo contorno es muy nítido, contra un fondo borroso, eso es a lo que Strand llamaba el surrealismo, o sea, lo que él toma del surrealismo. Más que del surrealismo literario, yo creo que él lo toma del surrealismo pictórico, ¿no es cierto? El surrealismo literario, este, por ahí es mucho menos atractivo que el surrealismo pictórico, digamos, o lo que es, por ponerle el nombre, ¿no es cierto? O sea, me parece que hay mucho más golpe y mucho más logro en los pintores surrealistas que en los mismos poetas, que fueron surrealistas en su momento. Pero sí que se extraen algunos elementos de esta otra arte que es la pintura. No nos olvidemos que él quiso ser pintor y empezó estudiando plástica, ¿no es cierto? Y para volver a mencionar a Wallace Stevens, que decía, que era otro entendido también en pintura, que decía que en gran parte los problemas de los poetas son los mismos poemas que los de los pintores, ¿no? Y que un poeta haría muy bien en leer lo que escribieron los pintores acerca de su propio oficio, ¿no es cierto? Como para aclararse mejor el oficio del poeta, ¿no? Bueno, este era Mark Strand. Ahí tienen varios textos más y si buscan un poco van a encontrar también sus pinturas y algunos libros que se van a poder bajar de por ahí. Yo lo quise traer a Strand porque me parece que siempre nos deja algo. Y es un tipo con el que a mí me pasa una cuestión, que a mí me parece que ya está, yo ya lo conozco bastante, lo conozco muy bien, traduje bastantes textos, pero me parece que nunca más me va a sorprender. Pero me pasa que me pongo a traducir un texto y me vuelve a pegar en alguna parte de nuevo. O sea, lo hizo de nuevo, lo logró de nuevo. O sea, no se agota, ¿m? En lo que uno pueda conocer de él. ¿M? Entonces, cada tanto, volver a este tipo de poética me parece interesante, porque además es una poética, son textos simples, por ahí son complejas las implicaciones de los textos, pero están escritos de una manera muy sencilla, ¿eh? Nunca uno va a tener que ir al diccionario a buscar una palabra, ni va a tener que indagar en la cultura para entender un texto, porque son inmediatas, los mensajes son inmediatos, están ahí, transmitieron la emoción y cumplieron su momento y ya pasan, ¿eh? Es como mirar cuadros, insistimos también con la simetría esta, ¿no? Mirás un cuadro, mirás otro, y a mí me produce una sensación que esto lo podríamos hablar en algún otro momento, ¿m? es, en el que esto me parece, o sea, es un poeta lírico, eminentemente, o sea, es un poeta de una voz íntima, que está expresando cuestiones íntimas. Ahora, ¿qué pasa? Y contradictoriamente, me pasa con él y me pasa con algunos otros poetas, ¿no es cierto? Para mí, el ápice de la lírica, digamos, o la quinta esencia de la lírica, que obviamente uno sabe que es la cuestión íntima, ¿no? No es la épica, no es otra cosa, pero el ápice de la lírica es la lírica sin sujeto, ya ni siquiera con un sujeto.
¿eh? O sea, la lírica supuestamente es la poesía del yo, pero es más lírico todavía sin un sujeto. Me pasa con Strand, me pasa con muchas cosas de Eliot, por ejemplo, que también tiene un componente lírico muy importante, que yo los escucho como si fuera una voz en off, lo que están diciendo. Una voz en off que va hablando mientras uno va paseando por unos lugares que están propuestos por las imágenes que están en el texto, ¿no es cierto? Uno se mete en una galería y escucha una voz en off que le va diciendo, mira esto, mira aquello, mira lo de más allá, pero uno no encuentra, no termina de encontrar al poeta. Así como los personajes son tan nítidos, pero son anónimos, la voz del poeta tampoco, o sea, está la voz suelta, pero uno no percibe al poeta. ¿Eh? Simplemente es como una especie de Virgilio que nos va llevando por algunos lugares, ¿no? Y que tampoco es que nos esté guiando, ¿eh? Nos va mostrando algunas cosas. Ilumina, deja oscuras, ilumina otro lado, deja oscuras, y uno va escuchando eso. Así que bueno, yo quería compartir esta sensación, y para el que no lo conocía, por ahí es un buen arranque como para indagar un poco más en su poética. Bueno, pueden abrir si quieren, así nos saludamos y todo eso y ya está. ¿Les gustó más o menos? ¿Les interesó? Sí, Isaías, Sí. yo lo Sí, conocí a través de la página de Facebook tuya, ya hace tiempo. Creo que Sí, el primer poema que leí de Mark Strand fue el que has puesto de primero, el de las vías del tren. Y ya cuando lo leí la primera vez, ya me enganché a él, bien, porque me parece que retrata muy bien la sordidez de la, o sea, lo oscuro y lo sórdido, y es como que va pintando con las palabras esa sordidez de las situaciones a las que le presta atención. exactamente. Y, y por eso me gusta también lo que decías antes de Billy Collins, que también está hablándote de un plato de osobuco que está comiendo y en las siguientes líneas pasa a otros temas más oscuros. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer Y a Billy pienso Collins que también en algún momento, porque es muy interesante. Tiene un registro bastante parecido en ciertos momentos. Radio yo dice, lo descubrí también en lo que los que tú pones, primero los que traducías, después ya busqué otros Claro. libros. Y Y, y eso, veo el parecido entre los dos. Y a mí no me parece tan raro no, no, viste, porque una vez que entras en el como registro, poeta viste, ya, lírico. viste, uno entra con... Eso de darte una bofetada me parece que es un recurso muy bueno, Sí, sí, claro que sí, sí, que sí, lo sí. hace muy bien. Y el libro este casi invisible que anda por ahí, hay una traducción muy buena. Siempre que nos quejamos de las traducciones nosotros, ¿no? Pero bueno, esto lo traduje yo, ¿qué va a ser? Pero el libro ese está muy bien traducido también, el que anda circulando por ahí. Así que bueno, por mi parte, eso ha Isa, sido todo. Sí, Roxana, dale. no, quería decir esto, a ver qué te parece, que vos como decís que es una lírica en el sentido de que es intimista, también yo le agregaría que tiene mucho de romántica esa lírica, porque él siempre, por más que haga un poema narrativo, te mete una pincelada en donde el estado de ánimo está relacionado con una descripción de la naturaleza o del paisaje. Habla Sí, mucho en el primer poema el viento que se quiere encontrar con el cielo, o mucho crepúsculo, mucho ocaso, y lo mete tan bien que... sí. Pero ¿sabés qué pasa? Yo no lo veo romántico. Lo que vos decís es cierto. El paisaje es un protagonista también, pero estos paisajes por lo que atraviesan estos personajes, aunque el tipo esté hablando en primera persona, no es un yo estrictamente, ¿viste? Me pasa a mí esto, ¿viste? Es un No, no, personaje para más, ¿no es nada. cierto? Y los paisajes o los lugares por los que estos personajes transcurren parecen generados por el propio estado mental de los personajes.
O sea, son como una proyección, ¿viste? Como en el libro tibetano de los muertos, sin ir más lejos que lo nombramos hoy, ¿viste? O sea, Claro, es ese paisaje, digamos, post-mortem, digamos, pero que no es que sea real, es la inercia de los pensamientos del muerto todavía que va generando esos estados beatíficos o infernales, según sea el caso, ¿viste? De los que hay que zafar y darse cuenta para no volver a reencarnar, dirían los tibetanos, no importa, pero estoy haciendo una comparación. Y los personajes estos de Strand parecen generar su propio contexto físico o de clima incluso, ¿viste? sí, Pero no es romántico, bueno, o sea, acá no hay yo, o sea, aunque el tipo esté claro, hablando en primera persona, no hay un yo que esté reclamando para sí ninguna cuestión. Claro, es lo que vos decís. Es un Sí. tipo que está como, son personajes que están siempre como medio superados por la situación o asombrados ante lo que están viendo. Y no lo terminan de entender del todo, como tampoco el lector. ¿M? Es, eso me parece. sí. Así que bueno. Bueno, gente, yo les agradezco Muchas y trataremos de gracias. estar Gracias a acá vos, Ingrid. dentro de Gracias, 2 minutos. Y ya les Gracias. voy a avisar lo de los Gracias a rusos, ti. así lo largamos formalmente. ¿Eh? Gracias, Bueno, Isaías, Bueno, gracias. Gracias. chao, nos vemos. nos vemos. Gracias. Chao. Chau, chau, chau.